La idea de morir es muy confrontadora. O sea, todo el mundo sabe que algún día se va a morir, pero no entienden que nos estamos muriendo. Prepararse para morir es algo que es esencial, que genera muchos problemas cuando no lo abordas a tiempo. Y acabas con precisamente todo lo que buscaste en vida. Curiosamente vivimos como si fuera un ensayo general. Y luego en algún momento nos va a tocar la día de veras, ¿no? Esto de, ya practiqué y entonces ahora ya voy a salir a vivir. Entonces estamos aquí viviendo mientras nos morimos. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer mientras vives en lo que te mueres? Mira, una expectativa se define como un resentimiento premeditado. Quieto en lo incómodo y cómodo en lo incierto. Exacto. La definición de Quieto felicidad. en lo incómodo y cómodo en lo incierto. Esa es mi definición de felicidad. Vanessa, bienvenida. Buenas tardes. ¿Por qué nos cuesta hablar tanto de la muerte con nuestros seres queridos? Porque la idea de morir es muy confrontadora. O sea, todo el mundo sabe que algún día se va a morir, pero no entienden que nos estamos muriendo. Entonces, imagínate que tú y yo ahorita, mientras estamos grabando, nos estamos muriendo. Y es algo que no vas a reconocer hasta que o tienes una especie de dictamen terminal o porque verdaderamente estás ya próximo a ese momento por edad o porque la enfermedad que sea que hayas contraído esté diagnosticada como algo que es irreparable, ¿no? Pero así en el día a día, la idea de morir no visita. Y tú tampoco la visitas, ¿no? Por eso somos tan crueles y tan hostiles. Entonces cometemos un error al identificarla como muerte, porque si no estamos en esa posición de que ya sabemos que nos va a ocurrir algo, deberíamos hablar entonces de planeación. Sí, totalmente. ¿Cómo llevamos eso a la familia? Creo que el término morir, que es esta cosa que deja frío a todo el mundo y que todo el mundo decide que es como medio depresivo. Entonces, si tú quieres hablar de morir, te van a decir, ay, no, ay, qué amargue, ¿no? Ay, no, esto tema aquí ahorita no, es como si tuviéramos dos opciones, ¿no? O romantizar la muerte y acabas como Romeo y Julieta en una situación deplorable, o decides no hablar de eso y te esperas hasta el día que eso aparezca en tu vida y entonces no tienes cómo haberte ni preparado ni cómo enfrentarlo. Creo que prepararse para morir es algo que es esencial, que deberíamos de tomarnos en serio, que no es una cosa ligera, que genera muchos problemas cuando no lo abordas a tiempo y acabas con precisamente todo lo que buscaste en vida, construir una familia duradera, buenas relaciones entre tus hijos, una buena forma de pasar el dinero y que se administre al final del camino y dejas todo hecho un desastre porque el problema es que no te animas a hablar de las cosas, ni siquiera a plantear qué quieres hacer o cómo te gustaría dejar organizada tu vida en tu ausencia, ¿no? Entonces, el problema no es la muerte, sino lo que ocurre tras ella. Sí, totalmente. ¿Y tú crees que es un tema cultural? Yo creo que sí. ¿O es innato de los seres humanos? No, es cultural La porque en Asia es muy, por ejemplo, esa cultura oriental. donde festejan la muerte y es No, una y hablan fiesta. de la muerte todo el tiempo. Es más, se están preparando toda la vida para morir. Viven para morir mejor. Sería interesante saber, y tú lo debes de conocer, en esas culturas la planeación debe ser mucho más sofisticada y mucho más gente debe planear de la que planean culturas como la nuestra. Es que la occidental. nuestras culturas, bueno, por ejemplo, en Occidente estamos muy monetizados. O sea, nuestra muerte tiene mucho que ver con economía. Con la lana. Ajá. Claro. Y Sí. no tanto con trascendencia o con esta generación de... Aquí no creemos en la reencarnación o en el renacimiento. En Oriente sí. Y entonces para ellos vivir bien implica renacer en una condición mejor o poder reencarnar para poder terminar un proyecto que dejaste trunco, ¿no? Aquí te mueres y andas viendo a quién le heredas, por ejemplo. O quién se queda con tus cosas. ¿Quién sabe, no? Porque también, aunque vivimos en un país profundamente católico y Sí. supuestamente, si bien no hay una reencarnación como tal en Asia, Sí. pues sí continúas en el paraíso, en el infierno, en donde sea que creas que te vas a ir, Sí. pero continúas. Nomás que si tienes que... O sea, si te vas al cielo no te llevas el dinero. Bueno, claro, al Ajá. infierno tal vez tampoco. Como que aquí que te entierran y luego que haces con todas tus cosas, ¿no? Al infierno tampoco. Tampoco. Sí. Entonces Al infierno es muy mercantilista nuestra forma de morir, ¿no? En estos pedazos del mundo. A eso se lo achacas, digamos. Yo creo que sí. Si fuéramos un poco más sensibles a este tema de vivir bien para morir mejor o vivir, o por lo menos morir acorde a como viviste, estaremos más preocupados por dejar nuestras cosas en orden para no mortificar a la siguiente generación. ¿Haz cuenta? Claro. O sea, no dejar un montón de problemas, ¿no? En Oriente las posesiones son muy escasas. Últimamente se ha vuelto más capitalista, pero esencialmente poseer cosas no es muy interesante. Entonces, como que a quién se las dejas tampoco y eso no se vuelve un asunto que genere pleitos, ¿no? Okay. Monumentales.
Aquí yo creo que está todo el mundo esperando que se muera incluso el no amado, para ver qué manotazos da quién y quién se lleva qué, ¿no? Creo que eso se ve medio chafa al final, ¿no? Bueno. Porque por eso creo que también genera mucho conflicto la idea de morir aquí. Te da mucho miedo heredar y no saber qué dejarle a quién, ¿no? O si se va a sentir eso injusto, por ejemplo. Y lo que dejas, en función de lo que dejas, es como lo querías. Pues lo querías sí, más, ese lo es querías el menos. problema. Sí. Exacto. La emoción detrás de esa persona que tú acabas de describir, que deja sus cosas o vive bien. Sí. Y ¿qué emoción hay detrás de ese bloqueo que no le permite, caray, yo sé que no soy, que voy a durar toda la vida? Sí. ¿La conoces? ¿Podemos hablar de ella? Mira, hay mucho miedo hay una frase que dice que la cosa más difícil que existe en el mundo es morir una vez. Y por ende vivir una vez. Entonces, todos quisiéramos vivir muchas vidas, ¿no? Y quisiéramos morir muy pocas. Es más, de preferencia ninguna. Pero pues eso no se puede. Entonces, imagínate que el pánico que tienes a vivir es que lo tienes que hacer bien, porque solo vas a vivir una vez. Y eso trae una sola muerte, y esa muerte es muy definitiva, ¿no? O sea, no hay alternativas de ninguna otra cosa, pero curiosamente vivimos como si fuera un ensayo general, y luego en algún momento nos va a tocar la de veras, ¿no? Ya practiqué y entonces ahora ya voy a salir a vivir. El problema es que vivimos por segundos, y sí estamos conscientes de ello, nada más que no nos gusta visitar ahí. Entonces, imagínate que tú tuvieras que entender que esto es todo lo que tienes, y que existes en un momento presente que es eterno. O sea, no existe el futuro, y revisar tu pasado es medio inútil porque no puedes ir ahí. Entonces, permanecer aquí hace que esto sea medio soso. O sea, no hay mucha emoción, se siente medio plano el asunto. Estás medio atorado en una cosa que no parece moverse. Y los seres humanos tenemos una preferencia por una cosa que se llama pornografía emocional, que son estas cosas que te hacen sentir vivo, o sea, entre comillas, ¿no? Entonces buscamos mucha adrenalina, nos gustan las emociones fuertes. Cada vez eso genera tolerancia, igual que el consumo de drogas, ¿no? Entonces cada vez necesitas más de eso para conseguir ese efecto inicial que te hace sentir como vibrante, como que estás acompañado en una vida que si vives como muy al borde, vas a sentir que valió la pena, y entonces la muerte no se siente tan terrible, ¿no? Pero la verdad es que eso es solo una idea precaria de una concepción medio extraña de la vida. Le estás huyendo. Ajá. Y entonces forma, ¿no? Vives distraído, tratando de no enfrentar que no sabes ni a qué horas te vas a morir, ni por cuánto tiempo más vas a vivir. O combatiendo esa incertidumbre. Sí, pues es que el problema es que hay algo que es muy evidente, ¿no? Uno, para ser feliz, tendría que estar quieto en lo incómodo y cómodo en lo incierto. Y eso es felicidad. Pero ni sabemos estar quietos en lo incómodo, y menos sabemos estar cómodos en lo incierto. Y entonces eso, que es una realidad para todos, se vuelve súper incómodo cuando de repente te enteras que no estás haciendo ninguna de esas cosas y te estás muriendo. Wow, sí. ¿No? Y entonces, ¿y ahora cómo lo resuelves? Que no te has movido para ningún lugar. Sí, sigues aquí. Oye, en el taller, que tengo entendido que es tu empresa y también se llama así tu podcast, sí. ¿Qué es lo que haces ahí en el taller? Pues hago como cosas de estas. Tengo una conversación muy larga que se graba. Entonces, imagínate que de repente se nos ocurre que tenemos un tema que nos inquieta, ¿no? Y surge de una pregunta. Oye, esta semana he estado pensando que pues esto de morir es medio incómodo, ¿no? O sea, la idea de morir incomoda profundamente. Y eso crea una conversación que dura aproximadamente 1 hora. Y entonces tocamos temas sensibles que a la gente no le gusta discutir y que nadie quiere hablar de eso. Entonces los empecé a grabar porque a mí me parecía interesante que gente que está en el taller o está cerca de nosotros no pudiera tomar clase, oyera el tema de conversación de esta semana, ¿no? Y se empezó a volver esto, ¿no? Una conversación entre amigos que nos reuníamos una vez a la semana a conversar, realmente a conversar de cosas que nos incomodan o que nos confunden o que nos confrontan o que nos perturban y que crean este espacio de reflexión para quien escucha, ¿no? Que es un poco lo que van a hacer ustedes con este podcast. Claro. Entonces, eso es el taller. Son temas emocionales explorados a cabalidad. De forma orgánica. Sí. Oye, Vanessa, a mí ahorita de todo lo que estás diciendo me hace todo mucho sentido. Y mi pregunta sería, ¿qué harías para, ya sea a nivel estatal, gubernamental, privado, familiar, para llegar o para ayudar a la gente a llegar a esa, llamémosle, madurez, para poder hablar, tratar
y ver cómo va planeando esta situación de la muerte. Mira, hay una cosa que es, yo siento que es muy curiosa. Entre más difícil son tus condiciones sociales, más cercano estás a la conversación, ¿no? O sea, tú piensas que en el proyecto este que decíamos de la cárcel, son muchas mujeres que están en prisión y que pues, el porcentaje más grande no va a salir, ¿no? Eso quiere decir que tienen condenas muy largas, están por una bola de delitos múltiples, además. Okay. Y muchas están procesadas, pero no están sentenciadas, y eso también puede durar 80 años y luego un día le dan 4 y ya cumplió 700 veces su condena, ¿no? Hablar de la muerte en prisión es muy fácil. Es una cosa que se aborda con regularidad. Hay una cierta proximidad a esa rendición que requiere de nosotros la vida. Cuando te dice, pues arrodíllate, ¿no? Porque estás aquí hasta que yo diga y por el tiempo que yo decida y tú no tienes nada que decir al respecto. Y es un poco como estar en la cárcel. Uh-huh. Entonces se hace como un símil que se vuelve muy, muy conmovedor para las que estamos en el afuera, piénsalo así. Que tenemos como una especie de garantía falsa de cuánto tiempo vamos a estar aquí. Entonces, pues nuestras vidas suceden o ocurren como de una manera muy inconsciente, ¿no? Correcto. Entonces tú vas de tu casa a la oficina, de la oficina al restaurante, del restaurante, no sé, cosas de tus hijos, y como que nunca estás consciente de que en esos mini trayectos tú podrías dejar de existir, ¿no? Es muy dolorosa la idea. Claro. Y entonces lo puedes concebir a lo mejor un poco más frecuentemente en ti, pero mucho menos en la gente que amas. No se te ocurre que alguien de la gente que tú quieres se va a ir primero que tú. Uh-huh. Ni concebirlo. Es muy incómodo pensar en ¿verdad? eso. Ni cerca de andar merodeando por esos asuntos. Cuando estás con gente que ha perdido muchas cosas, no nada más su libertad, sino sus relaciones familiares, pero incluso gente que perdió la vida mientras estás dentro de prisión y no te pudiste despedir, y no pudiste salir a verlos, y no los pudiste abrazar, y no pudiste nada. Cuando estás afuera y estás en contacto con esas conversaciones, porque este programa penitenciario que creamos tiende a crear este tipo de conversaciones, te sensibilizas y te empiezas a dar cuenta que el privilegio, en realidad, acerca de la idea de morir, lo tienen las de adentro. Los de la afuera vivimos en un estado catatónico. Ajá. Otro tipo de cárcel. Sí, es una cárcel que es peor cárcel, yo creo. En todos los sentidos. O sea, el desarrollo emocional dentro de prisión es muy alto. Su nivel de adquisición de conocimiento, o sea, digamos, en procesos intelectuales también es muy alto. Tienen mucho tiempo para reflexionar acerca de sí mismos y de la vida y de la realidad que nosotros ya quisiéramos. Y además están muy sensibilizados a cosas que nosotros damos por hecho y adentro se vuelven valiosísimas, claro. Porque en ausencia de ellas dices, ¿cómo es que no me di cuenta que tenía todo esto y nunca lo valoré, ¿no? Exactamente. Dando un brinco hacia otra conversación, pero aquí mismo también, están los mensajes. Sí. La posibilidad que tú dejes, independientemente de tu cultura, una carta o cualquier tipo de, digamos, ofrenda para cuando ya no estés. Nosotros en Passpose, la aplicación que te estábamos hablando, tenemos una opción donde tú puedes dejar un mensaje para el futuro. ¿Sí? Póstumos. Mensajes póstumos. Puede ser mensajes póstumos. El nombre asusta, pero lo podemos poner también con el futuro, pero es la misma función. Sí. ¿Sí? ¿Qué valor tiene hoy día un mensaje, no solamente para quien lo crea, para esa persona que está, vamos a suponer este ejemplo, o en la cárcel o en el auto buscando a los niños? Ajá. Y ese ser del otro lado que ni se imagina que le están grabando a uno. Sí. ¿Tiene importancia? Mira, yo creo que tiene importancia de sobremanera para el que lo graba, que está en esta condición de agradecimiento o de búsqueda de conexión o queriendo reflexionar acerca de algo importante en su vida, que quiere dejar como un mensaje a tomar en cuenta o quiere pasar un aprendizaje, ¿no? Expresarse. Sí, como el sentir, ¿no? Crear esta cosa grata con alguien más para poder alcanzarlo, aunque sea en silencio y porque sepas que algún día lo va a leer o algún día lo va a recibir. Quien lo recibe, pues puede tener cualquier reacción, pero yo creo que entre más sentido sea el mensaje, más profundo llega a su destinatario, y el destinatario tiene esa posibilidad de apreciar lo que sea que diga, bueno o malo, vamos a pensar, ¿no? Porque el que se va siempre acaba santificado, piénsalo así. No.
No, en mi país dicen no hay muerto malo ni Exacto. novia fea. O sea, es chistoso, pero el que se muere siempre se santifica con el tiempo. Y entonces la familia siempre se va a acordar, bueno, era un ojete, pero tan lindo y tan guapo y tan simpático y tan lo que tú quieras, ¿no? Ni me pegaba tanto. Ajá. Sí, pegaba tan Extraño fuerte. sus golpes y todo eso, ¿no? Sí. Pero creo que a quien verdaderamente le hace bien es al que lo deja. Ese es el que... El que lo recibe. No, O el que al que lo deja. Ah, ok. El que lo deja, imagínate que es como una especie de confesión. Sí. O, Sí, una, sí. o es una Liberación, pedida de Sueltas. perdón. Una liberación. Exacto. O es una manera de permanecer, de trascender en la vida, dejando eso, ¿no? Que es un pequeñísimo legado. Y que a lo mejor nunca alcanza su destinatario porque piensa que ese mensaje se puede perder. Y no cumpliría, en teoría, su propósito. Pero el propósito no es para el que lo recibe, es para el que lo deja. Yo siempre pienso eso. Entonces, siempre exhorto a la gente que escribas cosas, no importa si alguien las encuentra. Bueno, O que se que quedan grabes. enterradas para siempre, ¿no? Ahora tenemos los medios tecnológicos para Sí. asegurarnos de que le va a Sí. llegar a quien le debe Sí, de eso llegar. está maravilloso. Eso es lo que está padre de esta Sí, sí, aplicación, está ¿no? muy padre. Sí. Ahora, ¿qué opinas del otro lado, del que la recibe? Pues mira, puedes tener cosas encontradas, ¿no? O sea, puedes odiar recibir lo que te dejaron, porque a lo mejor la persona estaba muy inspirada y tu relación con esa persona no era la mejor, Sí. ¿verdad? O como piensa que es como la herencia, ¿no? O sea, igual y a ti te dejan algo que no te gustó Sí. y te encabronó, haz de cuenta, ¿Puede qué? ¿verdad que sí? Puede ser. Bueno, esto es un poco igual, Sí. ¿no? El mensaje igual y se va a atorar en algún sitio. Depende Y del contenido. hay mensajes que le transforman la vida al que lo recibe. Es que mira, más allá del contenido, nos pasó que fuimos objeto de polémica en un programa en Argentina. Sí. De la nada, no sabíamos, de repente pues ahí estábamos en la tele en Argentina. Y estos mexicanos locos que tienen una aplicación de Morbosos. mensajes póstumos, morbosos, Sí. juegan con la muerte, están locos. Para no hacerte el cuento largo, la Sí. mitad del panel decía, esto debería estar hasta prohibido porque destruye el closure. Sí. No te deja el closure y tú tienes hasta que cerrar las redes y no Sí. volverte a acordar del muerto. Sí. La otra mitad del panel decía, esto es una maravilla. Sí, ¿Qué por eso te daría digo. yo por tener mensajes de mi padre, Sí. consejos, etcétera, Sí, etcétera? sí. Desde tu punto de vista como Es que yo te digo, tienes dos opciones. Más allá del contenido, perdón. Pero las dos son buenas, ¿eh? Porque incluso el hecho de que tú no puedas, o tú creas que tú no puedes cerrar tu duelo, porque ese mensaje te invadió, te dice que tú necesitas hacer trabajo personal profundo. Bueno, Porque claro. no tiene la culpa el muerto, la tienes Claro. tú que interpretas ese Claro. mensaje de no sé qué manera, Claro. ¿no? Claro. Entonces, se vuelve muy interesante porque podrías, digo, claro, la polémica, y un poco los argentinos son así, son polémicos por naturaleza, ¿no? Sí, sí. O sea, les gusta Sí, sí, estas escándalo, polaridades. Exacto. Siempre están puestos en ellas. Y eso los vuelve muy interesantes a ellos también. Y muy atinados, ¿eh? Es el país que más psicoanálisis y Sí. psiquiatras tiene en el mundo. Y más gente que va y requiere el servicio, ¿no? Entonces esto también te diría un poco, Claro. porque fuiste polémica en ese país. Claro. Pero creo que el chiste de esto no es mucho, te digo, el que recibe pues, tiene la posibilidad de ser feliz con el mensaje o de ir a terapia con él, que ambas dos le vendrían bien, de todas maneras. Y quien lo deja es el que verdaderamente cierra su ciclo. O sea, el closure es para el que deja el mensaje. Ya. Cuando hablamos, estábamos hablando fuera de cámara y decías Sí. 5 años, 200. Y sí, 270 y algo episodios. Eso no se dice muy fácil, pero realmente Sí. has aprendido mucho en esa aventura. Nosotros acá hablamos del legado emocional, el financiero y el legal, ¿no? Sí. Que los tres van juntos. Hoy día, a los individuos, ¿qué realmente les mueve más? ¿Les mueve más el legado emocional? El legado financiero. Porque digamos que el legal es una consecuencia de ambos, Sí. ¿no? Pero en este peso, en una familia hoy día, ¿qué es más relevante? Mira, yo pienso que mi podcast está grabado primero en audio, porque todavía no había video cuando yo empecé, que fuera muy efectivo, ni se usaba, ni la gente veía video en podcast. Y después lo empezamos a grabar. Y siempre pienso en mis hijos, que tengo 3, y entonces digo, qué maravilla sería que si yo me muero y ellos quisieran recordarme, no tienen que hacer mucho esfuerzo porque le pican play a una lista sin fin de grabaciones, en donde te pueden ir y visitar, no sé si me explico, y hablas de 20 cosas y te ríes y pones ejemplos de ellos y de la vida. Y entonces como que se queda ese legado emocional que te acompaña a lo largo de una vida. Entonces imagínate que esa sensación de soledad no se consolida, porque la ausencia es prácticamente intangible, ¿no? O sea, y en un mundo digitalizado,
pues existes dentro de una pantalla como para siempre, ¿no? Exacto. Y se siente siempre actualizado, o sea, que ustedes si lo hacen esto por tiempo prolongado, piensen en eso, ¿no? Es un compromiso no nada más por acompañar al público, sino que estás dejando algo ahí para la gente que te quería y que no tiene que hacerle como le tenemos que hacer nosotros, que la foto, que la cartita, que te dejaron tus abuelitos que nunca vas a volver a ver porque no están grabados en ningún lado, ¿no? Y por otro lado, hoy puedes monetizar contenido. Entonces, esa idea de un legado emocional, pues un poco va de la mano de este legado económico, ¿no? Que un poco puede ser incluso un generador eterno de divisas. Y también creo que si quieres pensar, esa es la parte que va a importar menos con el tiempo, ¿no? ¿Cuál? La económica. La económica. Porque en el legado emocional que vas a dejar también estás armando a la gente para crear su propio contenido y encontrar una manera distinta o alterna o complementaria de hacer las cosas, ¿no? Entonces no importa tanto cuánto dinero dejas, que ese luego quién sabe qué ir a pasar con él, ¿no? La gente se lo quema o lo regala o lo presta entonces ¿sabes? Se compra un barco y luego lo tienen que mantener, se le acaba el dinero, es un problema. Pero al final creo que eso es representativo, pues un poco de que quieres, como los cuadros o los castillos en el siglo XIV, pues un poco quieres que eso no se acabe en la primera generación y por ahí exista, ¿no? Unos cuantos años más. Pero lo otro, si te pones a pensar, va a durar para siempre. Claro, y el cuadro va a ser un cuadro siempre, pero... Y quién sabe dónde va a acabar, ¿no? Exacto. Sí. Creo que es en Inglaterra, los sociólogos ya están hablando de este tema de esta comunicación. Sí. Como la nueva forma de comunicarse, el afterlife. Precisamente por lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué sabes si yo inventan algo y voy a durar 150 años? Sí. Entonces yo voy a poder reproducir ese ser querido que se fue tantas veces como quieras, como que si estuviese aquí. Así ¿no? es. Y la tecnología en el futuro hasta hará algún... Un holograma, ¿no? O algo así por el estilo. Sí. Incluso aquí hay algo que nosotros no hemos querido hacer, que es todo este boom de la inteligencia artificial y crear un avatar que despersonaliza a esa persona que realmente es la que tú ves y le ves los ojitos y sabes perfectamente lo que eso significa. Entonces, ¿opinas que esto va a ser más relevante en el futuro? Sí. Yo siento que no. Las generaciones nuevas no están tan interesadas en dinero como las nuestras, ¿no? Son más empáticas. Son infinitamente más empáticas. Y están muy sensibilizados, entonces ven el dinero como un medio para resolver cualquier cantidad de cosas básicas, pero no lo ven como un fin por sí mismo, ¿no? O sea, ya para ellos el hecho de que alguien se vuelva riquísimo y ese dinero nada más se quintuplique porque la persona no sabe qué hacer con él y entonces nada más genera más y entonces ahora se queda con más y reparte menos, les parece una circunstancia deplorable. Y eso son las generaciones, y te estoy diciendo, mi hija la más grande tiene 21 años, y de ahí para abajo todos piensan igual, ¿no? ¿Para qué quiere tanto? Te dicen. ¿Y qué va a hacer con ese dinero? ¿Dónde lo va a poner? Y luego, ¿qué más va a querer, no? Como que les inquieta mucho que no haya esta sensación del disfrute, o de viajar, o de probar cosas nuevas, o de atender, o servir a más gente, ¿no? Para nosotros esto es como medio nuevo, o llegó tarde en nuestras vidas, ¿no? Okay. Para ellos la medida del éxito no es tener un chorro de dinero, es qué vas a hacer con él. Y normalmente no es qué vas a hacer con él o comprar otra empresa, ¿no? O tener el 5º avión. Como que dicen, bueno, pues, o sea, mientras llegues a tu destino da igual en qué te vayas, ¿no? Y yo digo, no. Yo pienso, no se parece. Claro que no. Pues, sí, son 50 años después, ¿no? Ahora, estamos creando, el universo se está convirtiendo en un lugar cada vez más viejo. Sí. Y las generaciones se están cruzando, se están acumulando, mejor dicho. Sí. Porque los niños cada vez van a ser menos. Sí. Entonces, se están abalanzando allá al final una cantidad de gente que emocionalmente está criada de una forma. Sí. Pero está empujada por estas nuevas generaciones también. Sí. Que son más empáticas. Sí. ¿Tú crees que se contagian aquí en el final de algo de lo nuevo? Porque nos estamos acumulando ya. Pero a ver, imagínate que tú hoy estás inspirado por esto que podría parecer una sensibilería. ¿Ya me entiendes? Sí. O sea, gente de nuestra edad o del giro al que ustedes se dedican, diría, ay, ¿estos qué están haciendo ahora? Ahora resulta que sienten, sí, ¿no? Sí, que son abogados sensibles y que quién sabe qué. Pues claro, así se vería, ¿no? Pero fíjate qué curioso que de pronto despierte en ti, porque sí te contagias de empatía, aunque no lo creas.
Okay. Y entonces empiezas a sentir y esa madre te mueve fibras que te obligan o te provocan querer hacer algo que se vuelva útil, ¿no? O que trascienda no por ti, sino porque le dejas mejor la vida organizada a alguien. Y entonces empiezas a tener mejores clientes que también son más empáticos y que no quieren al abogado ojete que diga, no, chíngatelos a todos. ¿Ya ves? ¿No? Chíngatelos, no les dejes nada. ¿Ya ves? Ya ves que estás haciéndolo bien. Es verdad, o sea, yo siento que No eres el ojete. a mí siempre me parecía que Nunca. cuando yo me divorcié y iba de un lugar a otro, decía yo, bueno, pero ¿qué no? Aquí no, la gente no siente o qué. O sea, yo no me quiero chingar a nadie. Yo quiero que el Señor se quede con lo que le importa y yo me quede con lo que me importa, y eso nunca fue dinero. Porque a mí se me decía que el dinero siempre lo puedes volver a hacer, ¿no? Entonces, ¿para qué estaría peleando yo por dinero? Qué cosa tan aburrida, pues ya medio básico, y luego cero creativo, ¿no? Porque decía yo, bueno, pero qué emoción, ¿no? O sea, qué emoción intentar otra cosa y nuevo y diferente. Y a mí me parecía mágica esa madre. Y la gente me decía, no, man, estás muy pendeja tú. O sea, necesitas ir con alguien que te organice, ¿no? Necesito terapia. Ajá, y decía yo, pues a lo mejor lo que se tiene que sensibilizar es el medio, no yo. Y con Cristina, que hablaba mucho, le decía, ¿cómo te divorciaste tú? Porque pues ella hubiera sido el ejemplo, ¿no? Me dice, no, pues yo me divorcié de esta manera. Y dije, pues yo quiero hacer eso. Y me dijo, pues hazlo. O sea, no pierdes nada. Al final, pues, puedes volver a empezar, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y total, lo peor que puede pasar es que si no, pues vendes cuerpo, a ver qué se te ocurre, ¿no? Algo va a salir, algo va a salir. Y creo ¿Tú que... qué tienes ese chance? Bueno, pues por eso, yo consideré mis opciones, ¿no? Pero qué Habrá bien, gente por que ejemplo. considere otras, pues, también. Ay, no me digan muy bien. No, por eso me preocupa. Bueno, pero puedes vender capacidad, o sea, hay muchas cosas que no se venden. Y entonces, ahí me di cuenta que la sensibilidad se pega y se anhela y se desea. Y una vez que ves que lo otro sí funciona y se siente bien en el corazón, pues tú también quieres hacerlo, pues ¿cómo va a perder de esa experiencia, no? Y vuelvo al tema de la muerte. O sea, si solo vas a vivir una vez y es la cosa más difícil que vas a tener que hacer porque nomás tienes una chanza, como que ¿por qué no te aventurarías a probarlo, no? Claro. O sea, sentir, ¿qué más te da? Total, si no te gusta, pues siempre te puedes regresar a ser un ¿Ya ojete, ves? ¿no? Ahí negrito, ahí te están dando la razón a ti. ¿Por qué? Ahí está, porque si no te gusta, puedes regresar o puedes buscar otra cosa, lo cual es completamente válido. Bien. Ya lo hiciste. Dice mi tío Neto que dice, mira, es que hay gente a la que le gusta tragar caca con cuchara y luego sonrisa al final, ¿no? Y a mí esas cosas siempre me daban risa porque yo me imaginaba a la gente así. Tragando caca. O sea, pues sí, y luego, pues si no le gusta, puede ir a probar otra cosa. Claro. Y si esa otra cosa, lo de ser feliz y vivir no le gusta, siempre puede tragar Regresar a caca con comer cuchara y caca. sonreír al Con final. cuchara. Ya. Entonces, pues sí, creo que esa sería la Oye, respuesta. al principio del programa dijiste una frase que me gusta mucho, que es estar cómodo en lo incierto. Sí. Quieto en lo incómodo y cómodo en lo incierto. Exacto. Sí. Definición de Quieto felicidad. en lo incómodo y cómodo en lo incierto. Esa es mi definición de felicidad. Está increíble de verdad. Pero un ejemplo más claro, por ejemplo, ¿qué sería vivir en lo incierto? Cómodo en lo incierto. Mira, la vida es suspenso. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, tú te levantas y tan, y todo el día, ¿no? Y comes y tan, porque ¿qué chingas va a pasar? O sea... No voy a olvidar pues la es música que de ahora en adelante. ¿Verdad? Sí. Así se... Yo me acuerdo de haber visto esa película y decía, ay, qué inquietante no saber. Bueno, es que no sabes nunca. Nunca. Entonces, el problema es que lo de la vida es suspenso, la gente no lo entiende y no lo acepta. Entonces, imagínate que tú tienes que estar cómodo en esa incertidumbre todo el tiempo. La gente quiere certeza. Pues, pero no existe eso. ¿No? Pero es lo que quieres, Ajá. es lo que te hace que te hagas Sí. ideas, dejas en la cabeza Sí. porque no sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué Nunca. va a pasar. Pero también estás programado para eso. O sea, eso sí, para que veas, no creo que sea cultural. ¿Para qué? Para buscar certeza. buscar la certeza, la certidumbre, porque está relacionada con tu instinto de O supervivencia, sea, tú con ves que evitar naces y peligros. ya, así está. ¿Naces qué? Naces y ya Tiene un tienes esa punto. incertidumbre. Sin duda. Pues más bien buscas esa yo creo que certeza. sí, buscas control, buscas Sí. certidumbre, porque son herramientas para la supervivencia, o sea, a nivel cerebro reptiliano. Y Es eso lo que nos yo ha creo. llevado a Es ser que- lo que somos también, ¿no? Claro, Sí, creo- si no nos hubiéramos muerto todos. Claro. Oye, ¿y qué se tiene que hacer para, híjole, vivir el día a día con esa incertidumbre, pero estar tranquilo? Contento. Es que mira, por Sin eso úlcera. es importante lo que están sin la haciendo. preocupación del día, o sea, ¿qué le dices a la gente para que Cuando escuchen la Lo canción vaya no se haciendo. asusten. Mira, es que hay una cosa que en el taller hacemos, tienes que hacer mucha práctica para llegar, ¿no? Pero es lo que sí es lo que hay.
Y si tú te repites eso todo el día, porque llega la preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y si no me habla, y si sí me habla, y si sí llega, y si no llega, y si me pagan, no me pagan, y todo eso es así, Sí. Y tú te recuerdas que es lo que decía y lo que hay. Sientes alivio. De repente es como rendirse ante un presente que se vuelve eterno y que aparte es suspensivo y que no va a traer certeza, aunque tú quieras, insistas y convenzas a la vida y quién sabe qué plan traemos. Que no siempre controlas. No controlas nunca. Nunca. O sea, mira, ve qué curioso es el control, güey. Si tú tuvieras que llevar el control a las cosas más básicas, ¿no? Y yo te voy a decir ahorita que tú tienes que controlar parpadear. Y es una cosa que está en ti. ¿Ves? Pues Y se empieza uno loco, ¿no? Porque luego empiezas con la... No pienses en un ¿verdad? elefante rosado. Ya. Y entonces luego a eso le tienes que sumar tragar. Y luego a eso le tienes que sumar bombear sangre. Y luego que haya un flujo de oxígeno que se distribuya correctamente. Y nada más la idea de controlar cosas que tienen que ver contigo se vuelve enloquecedor. O sea, ahorita ya te volverías Lo loco. fisiológico es complicado, sí. Entonces tienes un cuerpo que hace esa tarea para que tú no tengas que estar enloqueciendo tratando de hacer eso, ¿va? Correcto. Bueno, y no podemos ni con eso, y lo traes puesto. Imagínate controlar al amiguito de enfrente. ¿Qué piensa? ¿Qué decide? ¿A dónde va? ¿Qué decisiones toma? Y en eso estamos entretenidos, en el amiguito de enfrente, ¿no? O en el hijo, o la esposa, o las finanzas públicas, o la política Claro. del país, ¿no? Y digo, ¿qué? O sea, qué ridículo y qué ingenuos, la mera verdad. Que no tenemos control ni de nuestro momento presente y ni de nosotros en él. Y andamos obsesionados con la idea del control total de nuestra circunstancia porque creemos que si se repite sin falla, no mueres. Entonces, fíjate qué precario. Si yo hoy mi rutina me sale súper bien y luego ya me duermo y amanezco al día siguiente, la voy a querer repetir porque en mi cabeza reptiliana Lograste no me el morí fin. ayer. Pero no me morí Claro. en una estrategia específica. Entonces, si mañana repito eso, tampoco me voy a morir porque está comprobado, ¿no? Y digo, pero somos 8.3 billones de cabrones en el planeta Tierra y todo el mundo está decidiendo cosas diferentes y la vida está decidiendo por todos. ¿Cómo se te ocurre que tu rutina es única, irrepetible y está blindada a la afectación de 8.3 billones combinadas? No tiene sentido, sí. ¿Verdad qué ridículo? No tiene sentido. Lo que pasa es que es inconsciente, no tiene sentido. Porque con la misma, si te paras un día, te vas de fiesta, te metes todo lo que te puedas Sí. meter y te levantas y sigues vivo, y Sí. pues lo voy a repetir. Sí. Esto Eso es la fíjate, más digo, alta de la vida. Es que yo Y no es ni una ni otra. No. Y lo que pasa es que es un precondicionamiento que yo creo que trabajándolo mucho, como tú dices, ¿no? Fake Sí. it till you make it. Sí. Oye, Repite. ¿qué piensas tú que para mí es algo crucial, pero quiero que tú nos expliques con las palabras que utilizas mejor que Sí. yo, de la expectativa que tienes para lo que va a pasar, para lo que van a pensar, para lo que va a suceder? Siempre hay una expectativa, porque no te quedas quieto, siempre Sí. quieres que haya algo. Mira, una expectativa, de acuerdo a mis fórmulas, se define como un resentimiento premeditado. Eso es una expectativa. Entonces tú premeditas resentirte y eso lo haces todo el tiempo. Entonces pones la expectativa y dices, sí, se me va a cumplir, pero en el fondo sabes que esa madre, o sea, 100 de 100 veces, igual y una suerte tienes, una te sale. Pero la expectativa aparte es móvil. Entonces, pues, les voy a preguntar una cosa que los hombres es fácil, ¿no? Pero, ¿ustedes tienen una idea de cuánto dinero es suficiente para ustedes? Yo no. Así que te diga, a ver, ¿cuánto es suficiente para ti? Y ya no lo vas a mover, ¿eh? Yo sí. O sea, vas a llegar al... Yo también. Hasta cuenta, 10 millones de dólares, Échalos. y si alguien viene y te ofrece 4 más, no los agarras. Bueno, depende de qué tengo Ah, que ya hacer. Si viste. no tengo que 14. hacer nada, pues sí. Ay, y si son Pero 14 es que lo que tu tengas que hacer. suficiente es móvil, entonces tu expectativa son 10, pero si llegan 4 los vas a agarrar. O Y 20. si llegan 100 también, y si si llegan tienes 10 que hacer millones, más cosas todo que no sí, habías- ¿no? Y entonces dices, qué raro. Entonces, si en dinero muevo el parámetro porque no puedo con mi suficiente, pues imagínate desempeño del otro, capacidad de conversación, ideas de viajes, expectativas del viaje, siempre las vas a mover y nunca van a ser suficientes. Ahora, yo no conozco a nadie que el futuro que se imaginó se le haya cumplido exactamente como se lo imaginó. No existe. Entonces todo el mundo se casa y dice, no, es para siempre. Y yo te voy a amar hasta el fin del mundo y la chingada y luego se divorcian, ¿no? Y entonces dices, no, pues eso no me salió. Y
Y luego, no, pues yo voy a tener 4 hijos y que no sé qué, y tienes 4 y luego, puta, es un desastre todo, no te alcanza, son un cagadero, todos se drogan, las escuelas corren. Y entonces tu familia feliz, tu idea esta idea fantástica con tu expectativa dibujada, preciosa, flores y la madre. No se dio. Pues no se va a dar jamás, porque es gente. Y vives entre personas. Sí. ¿Y qué más pasa? Yo hablo, aparte de la expectativa personal, sí, la expectativa que tienes de las reacciones de la gente ante tus actos. Pues te digo, Eso está peor, que si yo hago esto, si yo soy buen pedo con él y no me paso de lanza ni nada, me va a adorar porque soy un gran amigo. Sí. Y resulta que no. No, hombre. No, y se va a resentir y tú te vas a resentir. Claro. Porque entonces, es que estás esperando ¿cómo? algo de un ser humano que tiene más de humano que de ser. Y entonces, pues, esa persona tiene 400 conflictos internos, emocionalmente está todo averiado. Que no tiene nada que ver contigo, además. Pues no, es súper erosivo porque fue súper erosionado. Y tú estás esperando de él un desempeño impecable, ¿no? Tú estás premeditando resentirte. ¿Ya viste? Sí. Entonces, si tú entiendes la expectativa como un resentimiento premeditado, dices, ¿para qué estoy batallando? Que haga lo que quiera. Igual lo puedo querer si quiero quererlo. Sí, como es. No como pienso que va a ser. Hay otra cosa que es interesante. Uno debería de querer a la gente y ya. No debería de tener ninguna explicación para lograrlo. Entonces, pues que si el otro es un desmadre, bueno, pero yo lo quiero querer. Y esa es la explicación que voy a dar. Oye, pero ¿cómo lo quieres? Ve cómo se porta y mira cómo te contesta y ve cómo te trata. Bueno, me vale madre. Porque yo decidí que yo lo quiero querer y ya. Si hiciéramos eso con todo, seríamos muy felices. ¿Sí me explico? Sí. Porque estarías dispuesto a lo que sea que traiga la vida en ese momento y ya, no va a durar. Porque nada dura y todo cambia. Y entonces nosotros en esta idea de control queremos que todo dure, nada cambie, las cosas perennemente sean lo mismo y entonces tú quedas como estático en una situación en la que ni envejecer es una opción para nadie. Qué raro, o sea, qué rara manera de ver la vida, ¿no? Es muy dolorosa esa forma de ver la vida. Pero nos vale madre. Entonces decimos, bueno, me va a doler ver la vida así, pero pues prefiero esa alternativa a aventurarme al suspenso. El suspenso nos está matando. Pues no, nos va a matar de todas maneras todo. ¿Cómo planeas sin generar expectativas? Porque la expectativa, desde luego, no depende de ti. Sí. La planeación depende al 100%. Pues es que es como ir al aeropuerto, ¿no? O sea, planeas comprar el boleto de avión, pues lo compras. Y luego ya lo sueltas. Llegar 3 horas antes. Y luego lo sueltas. Y luego te deja el avión. Y también lo vas a tener que soltar. O sea, no. Es muy raro. Viene la palabra aceptar. Sí, porque la aceptación es radical o no existe. ¿Y sufres menos? Pues no sufres nada. Porque estás en el momento presente atorado, de todas maneras. Y nunca sabes. Entonces, según tú, para ti lo mejor era subirte a ese avión. Eso era lo mejor. Exacto. Pero eso es falso. Y a veces lo mejor es lo que no te termina. Pues te estoy diciendo. Ajá. Entonces, imagínate que la vida es gigante, ¿no? Y nosotros somos tentáculos de la vida. O sea, nosotros nada más somos vida. En la extensión del parámetro original. Tú no existes como tú. Tú te inventaste tu identidad y hablas ese idioma porque ahí naciste y tienes ese acento porque ahí en tu casa te enseñaron ese, pero podría ser cualquier otra cosa. Claro. Y nosotros nada más somos una extensión de la vida. Cuando entiendes que solo eres eso, pues un poco dejas que las cosas sucedan porque de pendeja la vida se corta los tentáculos sola. ¿Verdad que no? O sea, como dice, ay, voy a matar a toda esta bola de cabrones al mismo tiempo porque conviene a mis intereses. No, perdón, no te vas a subir al avión. Porque si te subes al avión, igual y tu presencia en el avión hace que el pinche avión se caiga. Entonces no te vas a subir para salvar a 170 personas. Pero no pensamos eso. Pensamos que mala suerte la mía, que no me subí al avión y no cumplí con mi objetivo. Pero nuestros objetivos son nanopíxeles en el espacio. Claro. O sea, ni pintamos, pues para que me entiendan. Y entonces, qué grato que de repente empieces a ver la vida del otro lado y digas, pues, igual y esto es lo que es y aquí hay lo que hay, ¿no? Y yo tengo que estar con eso bien. Sí, justo, o sufres. Justo en lo personal, y sé que esta gente cuando lo estás viendo acá son bastante emocionales. Sí. Pero cuando estamos involucrados en estas conversaciones que, te voy a decir, no teníamos la menor idea de lo que significaba, ni lo que había detrás. Sí. En lo personal yo puedo decir que estoy un poquito más relajado con el tema. Ajá. Entregado a que va a ocurrir y no me puedo aferrar absolutamente a nada porque me va a llevar igual. Sí. Sí. Y de alguna manera eso me hace más empático con los momentos y con la gente que está a mi alrededor. Entonces, valoro a esa gente que te llama de la nada. Sí. ¿Por qué te tendrían que llamar? Sí. Más allá de un vínculo, que te llamen para saludarte, te invito a comer, ¿qué tal si vamos a jugar tal cosa? Sí. Eso tiene un valor increíble que me imagino va un poco hacia esa gente que
así te mencioné hace un rato que está privada de su libertad y conoce realmente de qué fue lo que se perdió. Entonces, vivir así, vivir despedido, es una decisión, es un acto de madurez, es una iluminación. Yo creo que es un acto de madurez, pero también es un acto de conciencia profunda del significado de una vida. Porque mira, los seres humanos somos los únicos que estamos conscientes de que estamos vivos y por eso también estamos conscientes de que nos podemos morir. Ningún otro ser vivo se levanta y dice, igual y me muero hoy. O sea, no tienen eso en ellos, ¿no? Bueno, habrán algunos que se quieren morir. No, bueno, pero tienen derecho a hacerlo. No, claro, pero o sea, pensando de esa forma. Pero tienen derecho a entrar a la vida y salirse de ella como les dé su gana. Que eso también debería quitarse el estigma de que la vida debe de ser valiosa para todo el mundo. Hay gente que le tocó terrible y no se quiere quedar. Y no tendría por qué quedarse si no quiere. No sé si me explico, ¿no? Por supuesto, eso es si te preguntaran antes qué iba a ser su vida. Imagínate que pudieras escoger antes de nacer. Oye, tu vida va a ser esta Biafra, lleno de moscas, mortal. Pasa, estás loco, güey. Yo no me quedo. Por... Entonces, esas personas deberían de poderse suicidar. Es que el suicidio tiene un estigma tan tremendo que impide que la gente sea feliz yéndose. Claro. Que eso también es parte de un ciclo de vida, ¿no? Porque no se van al cielo. Ajá, no importa. O sea, te cambias de país, crees en otra cosa y ya te vas. Bueno, pero si no te dio tiempo de eso, ya no llegaste. Te agarró la depresión y bolas y fue aquí católico y ya valió madre. Sí. Pero creo que ahorita que decías vivir despedido, nosotros deberíamos entender que esto se trata de vivir mientras nos morimos. Eso es todo. Entonces estamos aquí viviendo mientras nos morimos. Y la pregunta es qué vas a hacer mientras vives en lo que te mueres. Y a qué te quieres dedicar, cómo quieres entretenerte, cómo quieres gastarte el tiempo, en quién lo quieres invertir, qué quieres pensar, en qué quieres creer. O sea, es tan libre ese espacio y es tan amplio y es tan gigantesco que como que la idea de vivir mientras te mueres luego ya se vuelve muy atractiva. La mayoría de la gente que va al taller que se quiere suicidar, que tengo muchos, y luego de repente digo, pues cabrón, siempre te puedes ir, güey. O sea, esto es como, es más, yo te acompaño y te empujo si quieres, pero antes de que te empuje yo, porque por aquí el asunto es que eso es muy definitivo. O sea, morirse es muy definitivo, de eso ya no se puede uno regresar, ¿no? Entonces, entendiendo que la muerte es para siempre y ya, esa es la cualidad, y está bien. Bueno, pero antes de que sea para siempre, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿te gustaría, no sé, remar en un lago? ¿Te gustaría hablar con alguien? Pues, ¿te gustaría pintarte el pelo verde, ponerte 7 aretes, tatuarte la espalda? No, quitarte los tatuajes. ¿Qué quisieras hacer? Bueno, me gustaría... Bueno, entonces hacemos estas 5 cosas y luego tenemos esta conversación otra vez y pues ya te quieres morir. Bueno, pues te aplaudimos, todos te acompañamos, lo que tú quieras. Pero pues, intentemos esta otra cosa. No te estamos diciendo que no te puedes ir. Siempre te puedes ir. Hay un cuento que es muy maravilloso, que plantea la historia de una mujer que se quiere morir y entonces, pero como que no encuentra cómo, ¿no? Y entonces dice, bueno, quedarme me está mortificando mucho. Entonces empieza a comprar pastillas y las empieza a acumular y lo que más satisfacción le da no es tomárselas, es abrir el gabinete y verlas y decir, siempre me puedo ir. A lo que yo quiera. O sea, cuando yo quiera, como yo quiera. Entonces la cerraba y se echa otro día y luego volvía a ir y ella decía, ay, qué padre, o sea... se me puedo ir y esa idea tan maravillosa de poder salir de la vida cuando uno quiera le da a la gente mucha paz, así como le da pánico la idea de morirse a la gente que no se quiere morir. Claro. A la que se quiere morir le da paz la idea de poder salirse de la vida cuando quiera. Entonces pues es un poco paradójico, muy interesante y creo que nosotros en esto de vivir mientras nos morimos tenemos un montón de alternativas que la rigidez no nos deja considerar y entonces si te fijas empezamos a padecer vivir y luego a temer morir. Entonces digo, bueno, ¿y esa madre cómo funciona? O sea, ni vives bien, ni te mueres en paz. O sea, te la pasas mal de todas las formas posibles, en todas las combinaciones. Exacto. Cuando la persona está diciendo que teme morirse porque le va a hacer falta a alguien, teme morirse porque se va a morir y va a perderse de todas estas libertades, o algo más. Mira, el budismo es una cosa que uno debería estudiar si quiere aprender bien de la muerte, ¿no? Porque esos güeyes tienen no sé cuántos cientos de miles de años preparándose para morir. Es lo único que hacen desde que nacen. O sea, nacen y dicen, ahora sí, ya empezó la preparación para la muerte. Y duran toda una vida en esa proximidad a la idea de morir, ¿no? Y estar listos, y entrenarse, y meditar, y todo lo que se requiere de una persona para el bien morir, ¿no?
Y toda la documentación dice que, de todas maneras, los grandes lamas, en el hecho de muerte, necesitan a su alumno o a su maestro acompañándolos, porque están aterrados con la idea de morir. Y ellos creen en renacer y reencarnar. O sea, no... Imagínate, ese es así es nuestro catolicismo, el cielo y el infierno. Ellos ya van a regresar, no es como que se van a ir y nunca los vas a volver a ver. Aún ahí, la sensación de morir es estremecedora. Y esto tiene que ver con que no estamos diseñados para morir. Estamos diseñados para la supervivencia. O sea, así estamos. Es el instinto más fuerte, donde derivan todos los demás. Hasta tienes cosas en el cuerpo que te preparan cuando... Entonces, pues así que digas tú, bueno, ya llegué y a mí morir, o sea, fórmense allá todos, porque ellos primero, no es cierto. Ellos primero. O sea, no es cierto. Todo el mundo le dice, no, pásale. Pásale. Es la única cola en donde dejas que se meta toda la gente. Oye, cuando dices prepararse para morir, más bien no es aceptar la muerte y listo. ¿Cómo te preparas para morir? ¿Cuándo estás preparado para morir? Aquí todos aceptamos que estamos a punto de morirnos todo el día, ¿no? Sí. O sea, no dices, bueno, yo no me voy a morir. ¿Cuándo voy a estar preparado para morir? Pues nunca. Y lo que se vuelve alarmante es que hay toda una filosofía de vida muy antigua que a eso se dedica, ¿no? Ellos son los más buenos para morirse. Mucho más buenos que nadie, ¿no? Y lo hacen bastante bien. Nosotros, hacerlo bien quiere decir lo hacen sin tanto sufrimiento, con mayor aceptación. A eso te refieres con prepararse. Y tienen esta forma mucho más festiva de aproximarse a la muerte y hablan del tema todo el tiempo. Sobre todo si piensan que van a regresar rápido. Sí. Bueno, pero igual el catolicismo piensan que se van al paraíso, que es el lugar mejor de todos, quiero pensar. Pues es que ese nadie lo aún conoce, así ¿no? sé qué. Bueno, pero tampoco están ciertos de la Y el Día de reencarnación. Muertos, Nadie. el Día de Muertos es una paradoja, como vive el Así católico, es. después el Día de Muertos es absurdo, es una contradicción total. Sí. Toda la muerte acompañada de sufrimiento es una contradicción en casi todas las religiones. Pues es que- Porque si no tienes la reencarnación, tienes el cielo. Pero si entiendes que nadie se ha muerto y ha tú no. vuelto a decir, Bueno, yo No hay no. pedo allá ya arriba. fui, ya regresé. No, bueno, pero eso es ninguna. Por eso, No entonces, obstante, unos lo toman mejor que otros. Así es. Pero es que todo es una suposición. Por eso todos sabemos eso. Sí, sí. Oye, No importa que creas mucho en algo, ¿no? No, 100% de Un acuerdo. mejor morir nos ayudaría despidiéndote de la gente. O sea, haciendo una buena despedida que te deje tranquilo y así Yo creo tienes un que mejor morir. cuando ya te estás muriendo, yo he tenido la fortuna de estar acompañando gente que se va a morir, ¿no? Y la tranquilidad que de pronto llega en esos minutos, horas antes de morir, yo creo que estamos armados para eso. O sea, que sí hay un momento de absoluta paz que viene, yo creo que con nuestra articulación de supervivencia, y luego dices, bueno, ya no sobrevivió este señor, ya se va a morir, ¿no? Y los que se quedan sufriendo muy cabrón son los que se quedan. Porque el que se va un poco se rinde en algún momento. Y yo siento que morir es muy pacífico. O sea, todo se apaga, la sensibilidad se diluye, tus pensamientos cesan, o sea, es un lugar muy pacífico, ¿no? De manera descriptiva nada más. No sé si te vas a algún lugar o no, pero en el estar aquí se vuelve como un dormir muy profundo, ¿no? Exacto. Y los que se quedan, pues se quedan sufriendo porque tu ausencia se vuelve evidente y nunca te van a volver a ver. Entonces, ese nunca te van a volver a ver es tan doloroso que hace que la gente que más miedo le tiene a la muerte es el que se queda, el que se va. O sea, el que se va ni se va a enterar, ese güey ya se Ya va. está. O sea, feliz. Ya se fue. Como los pendejos. Sí, no la sufren La sufren los demás. Él ni se entera El tampoco. que se queda, tiene mucho miedo el que se queda. ¿Tú estás preparada para morir? ¿O estás consciente de que vas a morir? Pues mira, a mí también sí me da terror porque luego vengo manejando para acá. Todo el día estoy pensando en la muerte de diferentes maneras, ¿no? Hay muertes en vida que, por ejemplo, hay gente de cierta edad o que tiene ciertos padecimientos que lo hacen ir muriendo mentalmente poco a poco, ¿no? O sea, las ausencias de cognición, estos deterioros, se vuelven muy dolorosos para las familias porque la persona ya no está. O sea, está el cuerpo, pero el ser humano que tú tienes y con el que te relacionabas y al que conocías y amabas, esa persona lentamente está dejando de estar aquí, ¿no? Entonces, esa muerte es muy dolorosa. Hay muertes que el cuerpo está aquí, pero la persona, pues, no sé, está en un estado vegetal, entonces pues tampoco está. Y el cuerpo está vivo y late y todo, y no puedes reconciliar esa idea, ¿no? Y creo que la idea de morir y no saber qué hay más allá, o a dónde vas, o qué pasa, Miedo. da mucho miedo porque es incierto de a madre. Sí. O sea, si tú crees que andar aquí es suspenso, esa chingadera no tiene comparación.
Porque ahí sí no tienes idea qué te depara ese destino, ¿no? Entonces, yo creo que el que te diga que no tiene miedo a morir se miente con todo su ser. Y lo que hace es que está romantizando la idea de morir. Claro. O sea, yo pienso, esta como historia de Romeo y Julieta, que es una chingadera, es rarísima, porque son 2 niños de 13 años que se conocen 2 horas, según ellos se enamoran profundamente, las familias no quieren que se casen, cabrón, tienes 13 años, no se conocen, ¿verdad? Las familias están peleadas, no, las familias no están peleadas, pero no están de acuerdo en esa locura, y los niños están jugando a morir, por amor, ¿no? Es absolutamente ridículo. Y eso de romántico no tiene nada. Nos deberían de haber internado a un hospital psiquiátrico a los 2. Pero como que nos gusta esa idea romántica del amor, ¿no? Yo muero por ti, tú por mí, una cosa así. Y luego la otra es esta idea medio delictiva que te hace a ti estar todo el tiempo arriesgando la propia vida, ¿no? Acelerando una moto a 360 kilómetros por hora sin casco, y con casco de todas maneras daba igual, escalando el Everest en chanclas y sin oxígeno, corriendo por la Patagonia, con un cabrón amarrado al lomo, o sea, unas cosas así que digo, pues es que se quiere morir ese, ¿no? Pero se quiere morir de una manera heroica, que eso también es romantizar esta idea de morir, pero las dos se traducen en pánico. Claro. O sea, si te fijas, lo que es común en ambas es que le tienen pánico a morir, y entonces se quieren morir de alguna manera que no se vea tan dramática en cuestiones de soledad o de pasar desapercibido. Pues te tienes que morir así. Se murió escalando el Everest en chanclas. Y les da certidumbre un poco, ¿no? Porque dices, si aquí me toca eso, es así como yo quería así como yo quisiera que sé ocurra. que me puede pasar ahorita y a lo mejor no estoy tan peleado. Sí, romantizar la idea. Sí, esa cosa rara que, no sé, a la gente le gusta tanto. Es peligrosa. Pues Vanessa, ha sido un placer tenerte acá igualmente. en el podcast. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Yo soy todo @Vanessa Coppel. No conseguir. ¿Dónde te pueden conseguir? Sí, conseguir. Van a Prado Norte, pregunta por mí. Ahí todo mundo sabe dónde estoy. Donde vean colas de gente que se ve medio consumidora y con ganas de parar. Yo ahí. Y con ganas de suicidarse también. Consumidora. Seca. Bueno, pues no voy a decir de qué, ¿verdad? No, claro. Hay de todo ya. De todo. Sí, es @Vanessa Coppel en todos lados. Existo igual. Fantástico. ¿Y tu podcast en todas las plataformas o no? Sí. Que se llama El Taller. Se llama El Taller de Vanessa Coppel. ¿Cada cuándo salen capítulos? Una vez a la semana. Todos los lunes. Todos los lunes. Ya somos seguidores. Sin duda. Bueno, les va a gustar. Es muy divertido estar oyendo hablar de cosas así. Está muy divertido. Me faltó tiempo, pero bueno, otra vez te invito. Bueno, ya me invitarán. Vengo, estoy aquí cerquita. Gracias. O van ustedes allá a hablar de cosas. También. Otras cosas. Que no sean morir. Muy bien. No, hay que hablar de drogarse. Cosas de drogarse, por ejemplo. Y las consecuencias que eso tiene. Sí. O no. Pues bueno, ya nos pondremos de acuerdo que va a ser la actividad. Pero gracias por venir a acompañarnos. No, gracias por invitarme. Feliz siempre vengo. Fantástico. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Antes de Morir. Denle click, suscríbanse. Gracias.